Vamos a ver el concepto de flujo magnético. Este concepto se define en forma análoga a la del flujo eléctrico visto en unidades anteriores. Consideremos una superficie de forma cualquiera en una región donde hay un campo magnético, que lo podemos representar mediante estas líneas de inducción. Se considera que en estos puntos que estoy indicando es donde la línea atraviesa la superficie. Esta superficie tiene un área total A y de ella vamos a tomar un elemento pequeño de superficie. A este elemento pequeño le vamos a asociar un vector área diferencial de A, cuya magnitud es el valor del área de esta superficie y cuya dirección es perpendicular a dicha superficie. En este elemento de superficie tendremos un campo magnético cuya dirección deberá ser tangente a la línea de inducción que pasa por dicho elemento. Este entonces es el campo magnético existente en este elemento de área. Vamos a definir el flujo magnético como la integral del producto escalar el campo por el diferencial de área. Esta integral habrá que calcular a lo largo del área A para determinar el flujo que atraviesa esta superficie. En mucha bibliografía es costumbre ver escrita la expresión del flujo de esta manera. Obviamente el vector diferencial de área aquí está representado por el producto de un vector unitario n y el valor de el área diferencial de A, donde n es un vector unitario en la dirección y sentido del vector diferencial de A recién definido. Podemos desarrollar este producto escalar como el producto de los módulos por el coseno del ángulo comprendido entre estos dos vectores. Si llamamos θ al ángulo entre el campo y el vector diferencial de A, entonces aquí nos quedará por coseno de θ. ¿Qué unidades tiene el flujo magnético? En el sistema internacional los campos magnéticos se miden en Tesla y el área en metro cuadrado. El Tesla por metro cuadrado se denomina Weber. El símbolo del Weber es W, B larga. Esta es entonces la definición cuantitativa del flujo magnético. Muchas veces es útil una definición cualitativa
del flujo, que es la siguiente. Podemos considerar que el flujo magnético que atraviesa una determinada superficie es directamente proporcional al número de líneas de inducción que la atraviesan. También va a resultar de interés en los temas que vamos a ver más adelante el flujo que atraviesa la superficie rodeada por una bobina. Si consideramos, por ejemplo, esta región con un campo magnético representado por estas líneas, y en esa región tenemos una bobina, una bobina es un arrollamiento conformando varias espiras, que en general estas espiras están muy juntas, muy apretadas entre sí. Si consideramos que esta bobina tiene n espiras y si estas están muy juntas, las líneas que atraviesan una superficie correspondiente a cada una de las espiras de la bobina deberían ser las mismas. Entonces, el flujo total a través de esta bobina será la suma de estos flujos. Si todos los flujos que atraviesan cada una de las espiras es el mismo, entonces el flujo a través de la bobina será igual a n veces el flujo a través de una espira. Bien, sí. Vamos a considerar para el siguiente tema una fuente de campo magnético, por ejemplo, la de un imán. Las líneas de inducción de un imán la podemos representar de esta forma. Recordemos que las líneas de inducción son líneas cerradas. Todas estas líneas se cerrarán y conformarán una línea cerrada. Si dentro de esta región ubicamos una superficie cerrada cualquiera, por ejemplo esta de aquí, una superficie cerrada, y calculamos el flujo a través de esta superficie cerrada, como es una superficie cerrada, vamos a indicar este hecho con un círculo en el símbolo de la integral. Como dijimos que el flujo a través de una superficie es proporcional al número de líneas que la atraviesan, y aquí vemos que el número de líneas que entran a la superficie deberá ser igual al número de líneas que salen de la superficie, puesto que, como dijimos, las líneas son cerradas, el flujo neto deberá ser entonces nulo. Esta integral será igual a 0.
Esta ecuación se conoce como ley de Gauss para el magnetismo. Recordemos que vimos la ley de Gauss. En ese caso tendríamos la integral del campo eléctrico a través de una superficie cerrada, y eso era igual a la carga neta encerrada por dicha superficie dividido epsilon 0. Esta expresión matemática nos indica que no existen los polos magnéticos aislados, es decir, no existen los monopolos magnéticos. La unidad fundamental del magnetismo es lo que denominamos el dipolo magnético.